¿Cómo ver propiedades en el editor con GExtension, C++ y Godot Engine 4x2? En un bloque privado voy a declarar una variable, por ejemplo, y la voy a inicializar con un valor, por ejemplo 1. Este es el valor que se va a ver en el editor inicializado. Luego tenemos que generar un get y un set de esta variable, ¿sí? Esto es de forma obligatoria. Un tema que te voy a decir es que esto lo puedes hacer a mano, por ejemplo, entero, o sea, hacerlo así a mano, o si no, en este caso estoy usando Visual Studio, ¿sí? Pero yo tengo la plantilla para Visual Studio y para Visual Studio Code. El tema es que en Visual Studio Code existe una extensión llamada Semantis que permite hacer esto de forma automática. Todas las extensiones para Visual Studio están en el repositorio del Tplay de Godot de Visual Studio Code. Hay algunas cosas que Visual Studio Code tiene ventajas y hay otras cosas que Visual Studio tiene ventajas, ¿sí? Y bueno, entonces si yo acá pongo el mismo nombre que la variable, y lo pego en Visual Studio Code, fíjate que tengo la posibilidad de generar un get y un set de forma extremadamente rápida. Bueno, la idea de generar los gets y los setters es que sea de forma automática, ¿sí? Por eso con este complemento de Visual Studio se puede crear, ¿sí? En el caso de que estés desarrollando con Visual Studio solo o descargas el proyecto con Visual Studio Code y lo tenés para hacer pruebas también, o lo escribís a mano. Bueno, genero los get y los setters, ¿sí? Acá tengo la variable y los get y los setters. Grabo, vengo a CPP y fíjate que tengo un método declarado llamado binMethods. binMethods es un método estático que usa GExtension para poder asociar lo que vos tenés en C++ con GExtension con el editor de Godot, ¿sí? O sea, acá tengo el ejemplo de cómo se escribe y lo que tengo que hacer es bindear el método get, bindear el método set y por último agregar la propiedad. Como vemos son 3 pasos y es bastante confuso, ¿sí? De por sí este procedimiento antes con GDNative era más simple, ahora lo hicieron así, vaya a saber por qué, yo no puedo cambiar la rueda, así que bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiar esto, así, lo voy a pegar ahí y voy a cambiar. Voy a ir cambiando los nombres, ¿no? Fíjate que este es el head. Entonces, voy a venir acá y voy a poner head, copio, va en string el nombre del head y acá va esta especie de puntero al método. En set es parecido. Fíjate que va en string el nombre del método y acá el puntero al método. Va la referencia al método. Algo por el estilo. Eso es algo muy de C++, así, ¿sí? Y acá lo que va es el nombre de la variable. Por último, la propiedad, si la voy a crear de a poco. Class db, agregar propiedad. Y ahora, cuando agregamos una propiedad, hay varios parámetros que tenemos que agregar. El primer parámetro en string va a ser el nombre de la clase, el cual acá, el nombre de la clase de donde está esta propiedad, ¿sí?
cubo, acá la clase se llama cubo sample, ¿sí? Eso va en string. Es muy confuso. Bueno, no pasa nada. Después, el segundo parámetro va una cosa llamada property info, ¿sí? Que es una manera de decirle al editor, mira, esto es lo que vas a mostrar en el editor, ¿sí? Por eso es la información de la propiedad. Entonces, property info, y el primer parámetro, fíjate que tiene sobrecargas, está sobrecargado este método, tiene varias formas, pero bueno, yo voy a mostrar lo más simple. El primer parámetro es variant y el tipo de dato, en este caso es entero. Un tema, si vos te equivocás en el tipo de dato, la propiedad va a dar un error y te va a romper todas las propiedades del editor. Esto es algo que estuve discutiendo en GitHub y bueno, me estuvieron dando los tips, pero bueno, a tener en cuenta. Otra cosa que voy a decir es que variant es un tipo de dato de Godot que es una representación de muchos tipos de datos. O sea, vos podrías crear una variable tipo variant y ir mutando, pero es un tipo de dato como más pesado. Hay videos en YouTube donde explican lo que es el tipo de dato variant en Godot. Pero como vemos, aquí tenemos una enumeración en donde tenemos todos los tipos de datos soportados y es lo que vamos a usar en el export, ¿sí? Por ejemplo, tenés array, diccionarios, nodepad, string name, vector 2, vector 3, bueno, tenés muchos tipos de datos. Entonces, una vez entendido por qué va variant en la propiedad, lo segundo que vamos a poner es lo que vos querés que se vea, o sea, el nombre que querés que se vea en el editor. Prueba, por ejemplo, ¿sí? El mismo nombre que la variable, prueba, no pasa nada. Por último, entre comillas, tenés que poner el nombre del método set, coma, y entre comillas, el nombre del método get. Como vemos, es un proceso que es muy posible que te equivoques en la sintaxis. Y así que bueno, si vos te llegas a equivocar en la sintaxis, ten en cuenta que no te va a dar la propiedad, ¿sí? Así que bueno, eso es un tema. Si vos te equivocás y por ejemplo copias esto y pones mal alguna cosa, no te va a dar después la propiedad. Bien, compilo con Visual Studio, inicio, y entonces en la clase que tenga este script voy a ver esta nueva propiedad, ¿sí? Ahora cuando inicie, por ejemplo acá era que tenía el coso y acá tenemos pruebas, ¿ves? Muy bien. Bueno, así se declaran las propiedades. Un tema importante es que para que la propiedad se vea en el editor tenés que reiniciar el editor. O sea, si yo ahora creo una propiedad mientras ejecuto el editor, no se va a ver. Así que tenés que reiniciar el editor cada vez que vos iniciás una property. Esto es una cosa que también lo planteé en GitHub. Como verás, el C++ Get Extension por ahora está muy verde. Es más, ni siquiera hay documentación oficial. Más que nada tenés que ir preguntando en los foros o preguntarle a alguien. No es algo fácil de usar, así que bueno, a tener en cuenta si sos una persona que quiere experimentar con esta herramienta, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, si quiero también puedo agarrar y hacer esto, lo voy a hacer rápido. Voy a hacer esto con un vector 3. Fíjate que los valores que yo inicializo acá van a ser los mismos que se va a ver en el editor. Voy a parar un minuto esto. Voy a venir a Visual Studio Code porque en Visual Studio Code puedo generar el head y el set en un segundo. Si no me vuelvo loco.
y estoy muy propenso a errores, generate get y set. Fíjate que incluso hace referencia, usa referencias para hacer, y encima constantes también, así que bueno, lo va a escribir mejor que yo siempre, Visual Studio. Ponemos aquí los headers y los setters. Esto no pasa nada, con ponerlo en .h ya está, no es necesario ponerlo. Todos los headers y los setters está bien si lo pones en .h, es más, incluso podrías poner un bloque público aparte, en donde vos sabés que tenés solo los headers y los setters. Grabo, y bueno, y ahora lo que voy a hacer es copiar todo esto así. Ahí voy a grabar, voy a volver acá y ahora voy a empezar a modificar. Ahí head, todo lo que sea head lo voy cambiando, head, y ahora me falta todo lo que sea set. Si vos haces esto hay muchas posibilidades de que tengas un error, así que bueno, como verás es un proceso que te podés equivocar muy fácilmente. Y bueno, así vas creando, y fíjate que un tema muy importante, yo acá tengo entero en el variant, ¿sí? Pero esta vez voy a usar un vector 3, entonces pones vector 3, ¿sí? Grabo. Cuando inicie. Voy a seleccionar el cubo y ahora, bueno, vemos que falló. Bueno, como vemos acá me está diciendo header método, falta un argumento, vemos que me he equivocado, así que voy a parar el editor y en un tipo head prueba vector, cubo sample. ¿Ves? Acá en vez de poner el head puse el head. Como vemos que si vos lo volvés a copiar así, hay muchas posibilidades de equivocarte en la sintaxis y eso va a hacer que no funcione la propiedad. Eso es una cosa que quería documentar. Presionamos F5. Y ahora vamos a ver tanto la propiedad entera como la propiedad vector, ¿sí? Bueno, como vemos ahora se puede ver la propiedad en el editor, se puede modificar, puedes hacer lo que quieras y va a funcionar correctamente. Así que bueno, dejo este video acá, hasta la próxima.